Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Indiscutiblemente que las infancias es el sector más vulnerable en la sociedad. Niños que son utilizados por el crimen organizado, el tema de la prostitución, la violación dentro del núcleo familiar, agresiones verbales, físicas, psicológicas. Es triste ver esta situación. Hay que estar siempre atentos de los pequeñitos, que son quienes más lo necesitan. Un segundo tema que estaremos abordando aquí en Mega Noticias es este otro. Sí, entre la placa y el crimen. ¿Por qué un policía decide brincar a la delincuencia organizada? ¿Será la falta de vocación en la policía? ¿Serán las amenazas que hacen los criminales a su familia? ¿Será el tema económico? En fin, esperemos que sean los menos y no los más. El tercer y último tema a abordar aquí en Mega Noticias es este otro. Sí, la seguridad bajo estrés. Una gran cantidad de policías son sometidos a mucho estrés y en ocasiones cometen varios errores. En lo personal me tocó ver a un policía en León que fue héroe este día y al día siguiente ya estaba en prisión porque mató sin querer, obviamente, a un jovencito. Estaba sometido a un estrés y no se atendió a tiempo. Iniciamos. Así es, hay una gran cantidad de violencia sobre la infancia, pero no se ve, está detrás de la puerta de cada hogar. Ese es un trabajo de mi compañero Alejandro Zapata, yo hoy lo llevo para usted. La violencia contra la infancia no siempre se grita, muchas veces se esconde en lo cotidiano. Lo que sí ha cambiado y cada vez es más evidente es la magnitud del problema. Hoy, 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han sufrido algún tipo de violencia y en la mayoría de los casos ocurre dentro del propio hogar. En el primer bimestre de 2026 se registraron 1,557 víctimas menores en el estado. De esas, 216 víctimas son de León, siendo 21 tipos de delitos identificados. Entre los principales destacan violencia familiar, abuso sexual y lesiones dolosas. Durante los años 2023 y 2025, el estado de Guanajuato registró más de 10,000 víctimas de violencia familiar. En ese mismo periodo, a León le correspondieron 2,026 víctimas. Esto abre la pregunta central: ¿por qué si el problema es visible en cifras, no se está conteniendo? Yo creo que a todos nos compete el ver cómo hacemos que vivan los niños en entornos más seguros. Factores como el estrés económico, la falta de educación emocional y la normalización del castigo físico influyen directamente, y esto también perjudica en la educación de nuestros hijos. Comienza a aislarse, sus conductas son disruptivas, genera violencia. Es un chico con baja autoestima. La violencia infantil es un fenómeno estructural donde fallan múltiples niveles: la familia, el Estado y una sociedad que muchas veces prefiere no ver. Considero que en la actualidad hay mucha violencia en las familias, entonces por eso es que creo que se normaliza. Uno de los focos rojos es el incremento en delitos sexuales contra infantes. Más del 40% de las víctimas de violación son menores de edad y las atenciones por abuso sexual continúan en aumento. O sea, la misión de cuidados involucra muchas cuestiones. Una, los padres que salen a trabajar y que pues tienen esta necesidad de dejar a los hijos solos. También el consumo. La violencia contra la infancia no ha explotado de golpe, pero sí ha crecido de forma constante. No se trata solo de números, se trata de lo que ocurre cuando nadie está mirando. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Estar siempre al pendiente de nuestras infancias. Los policías municipales, ¿por qué muchos de ellos van a prisión? Otros son asesinados por grupos delincuenciales. Cambiaron de bando, ¿sí? Decidieron trabajar para organizaciones delictivas o simple y sencillamente se convirtieron en delincuentes. ¿Qué los hace cambiar de la autoridad de la ejerción de la seguridad a esta parte de la delincuencia?
En las calles de Guanajuato, portar el uniforme policial ya no siempre es sinónimo de autoridad, sino en algunos casos de riesgo o sospecha. La reciente detención de 8 policías municipales en Pénjamo no solo expone un caso aislado, revela una pregunta más profunda. ¿Qué está empujando a algunos elementos a cruzar la línea? Durante 2025, en México se registraron 336 policías asesinados. En el mismo periodo, Guanajuato registró 36. 69% de las víctimas eran policías municipales. A esto se le agrega que en 2025 Guanajuato fue el tercer estado con más homicidios, solo por debajo de Sinaloa con 46 y Guerrero con 37. Se supone que nosotros debemos de confiar en nuestros policías porque son quienes nos cuidan. Creo que recobrar o retomar esa confianza en nuestra policía para que nuestros chamaquitos se sientan seguros. El fenómeno no responde a una sola causa, es una combinación de factores que se acumula hasta romper el equilibrio dentro de las corporaciones. Una infiltración que se da por parte del crimen organizado entre las corporaciones y ese temor de los elementos de seguridad pública. Los asesinatos de policías funcionan como advertencias, mensajes directos que buscan doblegar voluntades. Los elementos carecen de los apoyos y de todo lo que se requiere para desempeñar su función. Las consecuencias no se limitan a los casos de corrupción. La infiltración rompe la convivencia interna, debilita operativos y pone en riesgo a los elementos que sí cumplen con su labor. La desconfianza se vuelve cotidiana y en ese ambiente el crimen gana ventaja. Hay que trabajar, hay que estar alertas. Ninguna corporación se salva. Ustedes lo han visto, incluso las propias fuerzas del Estado han hecho sus trabajos al interior. Y bueno, nosotros lo que queremos es que la ciudadanía confíe en sus instituciones de seguridad. Aunque las detenciones recientes muestran intentos por depurar corporaciones, detrás de cada caso de traición no siempre hay una decisión simple. Hay miedo, hay presión y muchas veces hay un sistema que no logra sostener a quienes juraron proteger. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Siguiendo con este tema de los policías, muchos de ellos están bajo estrés, por lo que comentaba Alejandro Zapata. También hay otras acciones. Hay mucha presión al interior de las corporaciones, resultados que tienen que dar. Hacia afuera, pues trabajan por la amenaza del crimen organizado, muchos de ellos cuidándose de. Cuando llegan a alguna intervención, pues a veces este estrés los lleva a cometer muchos errores. Hay que enfriarlos, como se dice en el argot policíaco, que sean psicólogos quienes lo traten para que el servicio a la sociedad sea diferente. Veamos esta otra pieza. Pues lo primero que se viene a la mente a un policía, pues la verdad es que ¿qué va a pasar, no? El temor, porque todos de alguna manera pues sí nos da miedo. Es decir, que las fuerzas de seguridad enfrentan riesgos psicoemocionales permanentes de los que el gobierno federal no informa. Bueno, más me quedó aquí la puta ojiva, hija. No sabemos cuántos recursos se destinan para atender la salud mental de las fuerzas federales. Sí, en el momento algunos, pues bueno, les da miedo, se quedan paralizados, pues bueno, se convierten en presas fáciles. Pues entonces esos compañeros, por convicción propia, pues ellos pasan el evento y se dan de baja. Cada día marinos, militares, guardias nacionales, policías estatales, municipales salen a las calles a enfrentar al crimen organizado con pocos pertrechos, con pocas armas, pero sobre todo con el temor permanente de ser víctimas de asesinato. Encuentran escenarios para los que no fueron entrenados todavía, alejados de la práctica y del momento digamos, no han vivido el momento de un enfrentamiento, no han vivido cuestiones pues mucho más rudas. Esto provoca también que pues no convivan con sus familias, ¿no? Que tengan, digamos, lleguen a su casa en calidad de bulto, ¿no? Algunos no les alcanzan los salarios, entonces utilizan sus horas de descanso para tener un segundo trabajo. Ante esto, miles de policías, soldados, marinos, guardias nacionales pueden ser víctimas de situaciones que comprometen su salud mental, incluso antes de concluir su formación.
Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Regresamos en una hora más aquí donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.